Bueno, bienvenidos a la 19ª emisión de Alter Germinal. Pueden encontrar las 18 emisiones previas en nuestro canal de YouTube y siempre están las últimas 3 en nuestro Bandcamp. Bandcamp no, en SoundCloud. Agradecemos a Alter Zapucay por darnos el espacio de los miércoles a las 12 del mediodía. Y hoy el tema que nos toca, o mejor dicho, el tema que vamos a tocar nosotros es de título Revolución, Guerra y Transformaciones. Las transformaciones, digamos, en las formaciones económico-sociales, se dan en el espacio rioplatense en el marco del siglo XIX, digamos, en las primeras décadas del siglo XIX. ¿Por qué esto? Porque hemos cundido ante hacer un programa en una fecha particular, que es, hoy estamos grabando esto un 25 de mayo, cosa que siempre tratamos de evitar, pero de algún modo creemos que siempre que se toca estos temas se los toca desde unas perspectivas historiográficas que por un lado no nos gustan, que son las liberales mitristas o las revisionistas, quizá con un tinte que, si bien tratan de demarcarse, son muy similares, o quizás más cercana a lo nuestra, pero sin jugársela mucho a hacer alguna apropiación, o mejor dicho, o poner en discusión algunas cuestiones, ¿no? Sino meramente descriptivo, que suma un montón para la divulgación, pero nosotros creemos que es más interesante este formato de conversación sobre una temática que no se puede abordar simplemente desde lo descriptivo, ¿no? Entonces, por eso hoy vamos a hablar con Tomás sobre esto. Digamos, el periodo que abarcamos es muy largo, entonces en algunas instancias va a haber alguna vaguedad en la conversación, pero al final vamos a tratar de recomendar una serie de títulos y demás donde puedan ir a buscar este tipo de cosas. Así que bueno, si querés te saludo, Tommy, y empezá ya con el recorrido y vamos a ir conversando. Dale, se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias Ernesto, Solana, por la invitación. Nada, vos ya formás parte de Alter Germinal, o sea. Bueno. Retomo y estoy muy de acuerdo con lo que decís. Hoy recorría las redes sociales y bueno, hoy mayormente consumimos, en estas épocas de fase 1, consumimos muchísimo. Claro. Y nuestro termómetro sobre ciertos discursos los tenemos a partir de las redes y la verdad que uno ve que en general hay una reproducción de ciertos sentidos comunes, o inclusive una manera de contar la Revolución de Mayo, esta cuestión de ir a la Semana de Mayo, ir a ver los nombres propios, ir a ver qué pasó el día a día, que es una forma válida de contar la historia, ¿no? De conmemorar un día, pero digo, no es suficiente, ¿no? Y nosotros, bueno, como estudiantes de historia cercanos a terminar nuestros estudios, consideramos que es importante también complejizar el asunto, dar una mirada más procesual, más conceptual. Hay gente que se pasó la vida estudiando y discutiendo acerca de estos temas y creo que vale la pena rememorarlos, ¿no? A estos sujetos, a algunos de los historiadores que vamos a nombrar, porque hay un millón. O sea, la Revolución de Mayo debe ser el tema, junto con el peronismo, debe ser el tema más estudiado de la historiografía argentina. Hay un montón de gente que estudió desde Mitre hasta Felipe Piña. Digo, podríamos estar 5 horas hablando. Claro. Entonces, vamos a hacer un recorte que está muy ligado a lo que nosotros hemos estudiado ya en la facultad. Pero bueno, también esta gente retomó en algún sentido todas estas tradiciones y en algún sentido, no es que tengan la verdad, pero sí tienen aproximaciones que nos resultan interesantes. Claro, se me ocurre que podríamos dedicarle este capítulo a Hellman, ¿no? Como una persona que a vos que te copa mucho estos temas y a mí que por ahí no es a lo que pienso dedicarme, pero sí hizo que me enamore del siglo XIX y que siempre esté ahí
tengo un pedacito de mi biblioteca. Ese fue Hellman y sus clases, así que, Sí. bueno, justo después de darnos Sí, las sí. clases, se murió, así que le dedicamos a este programa, ¿no? Estaría bueno. Sí, tal cual. La verdad, no solamente un investigador increíble, sino también un docente muy bueno. Creo Sí. que. Bueno, para el tema de hoy, que, bueno, la Revolución de Mayo, todo lo que hay alrededor de ella, se nos había ocurrido con Ernesto como pensar, en primer lugar, como no centrarnos en lo que es Semana de Mayo, 1810, porque digo, hay un millón de datos y en un programa de una hora sería muy acotado intentar explicar todo, sino nosotros vamos a pensar en términos más procesuales, en términos históricos, y en ese sentido nos vamos a centrar como en 3 puntos, ¿no? Que va desde el primer punto sería 1806, ¿no? Con /7, que son las invasiones inglesas. Un segundo punto sería 1810, pero no centrándonos en los detalles, sino en cuestiones ligadas a la militarización y a ciertas cuestiones de la movilización. Y un tercer punto, que sería como la conclusión, en términos políticos, ¿no? Sería 1820, o sea, la década de 1820, y centrándonos más que nada en 1828/29 y la llegada de Rosas al poder. Después los oyentes nos podrán acusar de sarmientistas o no, pero bueno, eso al final del programa lo definirán. Eso por un lado, después está la cuestión más económico-social, ¿no? Hay un montón, no solamente nos vamos a limitar a la cuestión de lo político, sino también hay un montón de debates en relación al modo de producción, si había un modo de producción dominante, si hablamos de una sociedad abigarrada, o sea, donde no hay una lógica que se impusiese, si hay un capital mercantil que predominase, pero no había una relación social de producción predominante. Bueno, hay distintas perspectivas que han entrado en debate, y bueno, eso también sería como la segunda pata del programa, ¿no? Eso sería como... Sí. O quizá, si me ocurre eso, dejarlo como, si nos queda un ratito, decirlo y como rápido, ¿no? Como decir, bueno, al que le interesa más la línea de revolución burguesa, Sí, que sí. lea Harari. Al que le interesa más la línea feudalismo tardío, lea Ascuya Meguino, y al que le interese otra cuestión, lea, bueno, todo, digamos, Chiaramonte. Sí. Pero a mí la línea que vos decís sarmientista, me parece que nosotros no la tomamos directamente de Sarmiento, sino del Perindongui, ¿no? Revolución y Guerra, y este libro que como es de la independencia de la Confederación Rosista, algo así es el título que editó Udeva. Sí. De la Revolución de Independencia a la Confederación Rosista. Tiene digamos, esa periodización que es muy útil al momento de pensar. Después podemos analizar críticamente, bueno, pero al momento de analizar la élite o las clases dominantes en la Argentina me parece un recorte zarpado, porque uno después entiende las irrupciones tan particulares y de cualquier forma, de la forma política, de la forma económica, de la forma de la historia social que significó el rosismo. Uno tiene de dónde agarrarse y evita estas lecturas mitristas y ¿cómo se llaman? Revisionistas al momento de abordar esas cosas, ¿no? Entonces por ahí sí, será un recorte sarmientista, pero nos montamos más en el Perindongui, creo. Sí, no, tal cual, sí. Era un chiste. No, lo entendí. Igual nosotros, digamos, le hemos dedicado un capítulo a los confines y donde se habló un montón de Sarmiento. Cuando hablamos del Capital apareció Sarmiento. Sí me parece, entonces... Y además, como no tenemos nada que ver con la nueva izquierda y todas esas cosas de que Sarmiento era malo porque mataba gauchos, no tenemos drama. Sí. Así que bueno, empezá tranqui, y yo te voy charlando. Bueno, como dije recién, como nuestra primera parada es 1806-1807, que bueno, ¿por qué nos interesa, no? O sea, en esos años son las invasiones inglesas, ¿no? Las dos invasiones inglesas. Y es importante porque es una de las causas exógenas desencadenantes del proceso revolucionario, diría Alperín. Alperín va a decir, hay dos causas exógenas, ¿no?
que no son no solamente va a haber exógeno, pero lo exógeno son las invasiones inglesas y la abdicación de Bayona. La abdicación de Bayona, bueno, fueron el proceso en España, la invasión de Napoleón y la abdicación de Fernando VII, ¿no? Que después vamos a explicar por qué es importante. Entonces, con las invasiones inglesas, lo que tenemos acá es que se genera un proceso de militarización, que Halperin lo va a sostener como un concepto, la militarización, no es una descripción nada más, sino que conlleva la instalación de la idea del vecino como hasta ese momento, o sea, la cuestión en la colonia, ser un vecino es alguien que tiene un hogar y que porta armas al momento de defender la ciudad, ¿no? Hay una concepción muy local de la idea de vecino, bueno, pero tenía que ver, estaba circunscrita a una persona que tenía un hogar, que tenía una esposa, que tenía cierto poder económico. Herzog era el que escribía sobre eso, ¿no? Herzog se llama. Exactamente, sí. Exactamente, sí, que hablaba sobre la idea de la vecindad, bueno, viene desde la Edad Media española, sí. Y tenía la cuestión del vecino, a diferencia de la cuestión del ciudadano, tenía que ver mucho con la cuestión de vivir en el lugar, no necesariamente con haber nacido, sino con haber vivido ahí, tener un hogar, etcétera, etcétera. La cuestión del don, ser un don, también un don algo, digamos, ¿no? La cuestión del nombre, bueno, la profesión, si tenías profesión. Si eras un burócrata, si eras un comerciante, si eras un hacendado, un militar o un intelectual, digo, ¿no? Las profesiones liberales de élite. Pero Halperin se pregunta por qué es disruptiva esta militarización, ¿no? Y por qué llevarlo como una cuestión conceptual, y elegimos nosotros este primer punto. En primer lugar, hay una cuestión cuantitativa de la importancia de la militarización, porque con las invasiones inglesas, de las 40.000 personas que vivían en Buenos Aires, 7.000 se alistan, ¿no? O sea, hay una cuestión de que hay que defender la ciudad de Buenos Aires frente a la invasión inglesa, y vemos que la corona española no puede garantizar, ¿no? La defensa de la ciudad, entonces hay una necesidad de defender la ciudad de Buenos Aires, pero no en una cuestión de defender la patria, o digo, se defiende la ciudad en tanto la ciudad es capital del virreinato, tiene su propio ayuntamiento, tiene su propia audiencia. Y bueno, entonces hay una defensa, y esa defensa la garantizan no solo los vecinos, como se lo entiende bajo esta concepción del acaudalado que nombrábamos recién y con prestigio, sino que hay una necesidad de que todos, o una gran mayoría de los hombres adultos, tengan un arma y se alisten en las milicias. Eso es muy interesante de pensar, perdón. Y de hecho hay un texto que es bastante más claro que el capítulo de Revolución y Guerra que habla de esto, que es el texto que escribió Tulio Alperindongui sobre la militarización para la revista Pasado y Presente, que está muy bueno pensar como acá hay un contexto de un alto porcentaje de la población de la ciudad armada. Claro. Armada. Digamos. Sí. Eso. Digamos, la defensa en este contexto. Por eso la militarización está muy bueno para pensarlo como una esfera política, ¿no? Donde empiezan a suceder elementos. Seguí. Sí. No, sí, es que es tal cual eso. Y bueno, nada, acá tampoco igual hay que idealizar esta cuestión de la militarización, no es que agarran las armas y hay hay un levantamiento popular desde abajo, pero sí hay una cuestión de empezar a ordenarse en relación al origen, en relación al lugar de nacimiento, del nacimiento, a una reapropiación de las castas, digo. Estaba el regimiento de patricios, que era el más importante, que era el regimiento criollo. Después, había 5 regimientos distintos de los españoles, que no necesariamente eran unos chetos, digamos, ¿no? Después está la milicia de los negros, de los pardos, digo. También había peleas entre ellos. Eso va a ser muy interesante si llegamos a pensar 1820, ¿no? La crisis de 1820. Y digamos, la revuelta o Pagola y toda esta cuestión y demás es muy interesante.
esos sectores. Sí, sí, sí. Sí, inclusive para las guerras de la independencia, estos sectores, más que nada, no sé, los negros, digo, va a haber una política de vos vas a pelear a la guerra de independencia y obtenés la libertad, digamos, ¿no? Claro. Esa política la adoptó el bando realista y la adoptó también el bando no realista, digamos, independentista, o bueno, como quiera llamárselo. Y bueno, pero bueno, a todo esto, digo, no solamente hay un proceso de, o sea, sí, por un lado, por abajo hay una militarización, ¿no? Y una identificación colectiva, etcétera, una idea de igualación social, o sea, si yo tengo armas, digo, ¿por qué no soy vecino? ¿Por qué no soy un igual? Digamos, ¿no? Que, por ejemplo, un autor como Gabriel Di Meglio va a decir, una de las consecuencias de la revolución es esta idea de igualación social, que después igual podemos debatir o charlar sobre eso, pero también por otro lado, eso pasaba por abajo, pero por arriba pasa a ser los jefes militares, los líderes militares, que algunos eran bastante carismáticos, pasan a ser los líderes principales de esta élite floreciente, que es lo que esta élite que Alperín en Revolución y Guerra analiza, ¿no? O sea, el subtítulo de Revolución y Guerra, y no me quiero confundir, lo voy a leer ahora, que es Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla. Bueno, en esta formación de una élite dirigente, los jefes militares pasan a tener una importancia bastante, bastante grande, aunque obviamente no van a ser los únicos. Pero también por tener la potestad y la capacidad de movilizar, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Eso, y no es casualidad que, no sé, Santiago de Liniers, Martín de Álzaga, igual de Álzaga no era militar, pero Cornelio Saavedra, ¿no? Presidente de la Junta, era el jefe del regimiento de patricios. Por eso van a tener un punto muy importante. Y bueno, acá, bueno, entonces hay un proceso de inmensa politización y movilización de criollos y de la plebe más que nada, en esta 1806-1807. Y bueno, acá, ¿por qué es importante la plebe? Por ejemplo, hay dos ejemplos bastante importantes. Uno, por ejemplo, en el pacto de la rendición entre Liniers y Beresford, que era, bueno, el comandante inglés. Bueno, Liniers quiso hacer un pacto un poco más dialoguista, la plebe dijo, bueno, para la bocha. No le fue tan fácil, digamos, tampoco, o sea, hubo una cuestión de presión bastante grande, ¿no? Por parte de los elementos milicianos, que en algún sentido le dieron poco margen a Liniers en la negociación con Beresford, ¿no? Claro. Hay una fuente que apareció hace muy poco, creo que en la década de 50, 60, no sé, que apareció en una casa de empeños que se conoce como el Diario del Soldado. Y es muy interesante porque se puede abordar primero, es un soldado que sabía escribir, es decir, formaba parte de los que estaban alfabetizados de manera relativa porque escribe muy mal y demás. Pero ese Diario del Soldado arranca con el fin de las invasiones inglesas, ¿no? La algarabía de la denominación de Liniers como nuevo virrey, y termina, creo que el 23, 22, donde dice desde aquí revolución o desde ahora revolución, y al no utilizar comas, en tanto de manera hermenéutica no se puede saber la intención. Pero esa fuente la recomendamos mucho, es muy compleja de leer, sin contexto, y también porque está escrita realmente mal, para lo que nosotros entendemos la redacción. Sin embargo, está muy bueno para entender esto que dijo Tomás recién, ¿no? Una vez concretada la defensa, Liniers, digamos, la rendición se da en los términos mediados por estos sectores que estaban ahí, ¿no? Y la forma de entender esa instancia está muy buena en esta fuente. Después, bueno, veremos cómo es, pero esa fuente es muy ilustrativa. Sí, sí, sí. Sí, sí, está buenísima está buenísimo ese aporte. También hay otra fuente bastante interesante que es un poquito después, que es 1819, que es también son los escritos de un miliciano afrodescendiente, se llamaba Santiago Manul, que, bueno, creo que no está digitalizada, o bueno, hay un libro de Gabriel Di Meglio que habla un poco de él. Creo que en la compilación de Fradkin, que se llama Y el pueblo donde está, creo que hay un capítulo de Di Meglio
que habla sobre Santiago Manul, y habla de porque hubo un motín de negros muy importante en 1819, frente a las guerras de la independencia y los reclutamientos, y, bueno, nada, y en esta cuestión de la libertad, a partir de ir a la guerra, bueno, nada, cosas bastante interesantes y nada, significativo que un afro, ¿no? Un hijo de esclavos, o un esclavo, no recuerdo bien si lo era, sepa también escribir en 1819, y encima escribía bastante bien. Llamativo, la verdad. Y bueno, respecto a esto que decías vos, de la fuente que traías vos, nada, en los sucesos de mayo también, digo, la plebe estuvo, es muy difícil contabilizar, ¿no? Siempre se dice hubo 250 vecinos, pero se sabe que Saavedra no se sentó ahí en el cabildo solo en nombre de nadie, sino que Saavedra efectivamente, logra imponer los nombres de la Junta, y Saavedra tenía el poder de mando, porque tenía las milicias patricias. O sea, resumiendo, digamos, tenemos 2 invasiones inglesas. También sacan a un virrey, a Cisneros. Logran poner a otro, rechazan la Junta Peninsular, que en un momento hicieron imponer, y son garantes de esta primera Junta de Gobierno, digamos. Todo eso se logra porque hay una relocalización del monopolio de la fuerza, por cuestiones exógenas, dice Alperín, pero teníamos la abdicación y las invasiones, pero acá tenemos un factor endógeno, que es la militarización. Claro, mira, acá hay algo muy interesante de plantear Alperín-Dongui. Primero, el texto de Alperín-Dongui puede ser embrionario para pensar una historia social desde abajo de este proceso, ¿no? Sí, tal cual. Primera impugnación que se le hace desde determinados sectores de izquierda al texto de Alperín-Dongui como un libro de historia desde arriba, desde ya, pero es embrionario, así como muchas veces se es injusto desde sectores feministas con Marx, como bueno, Marx no fue feminista, no, bueno, pero en los textos de Marx hay embriones para pensar esos procesos en otra clave. Bueno, dicho esto, me parece interesante esta cuestión de decir, bueno, si bien son factores exógenos, es decir, lo que se puede pensar como la crisis del orden colonial previa a 1808, también es interesante pensar la diferencia que plantea Alperín entre situación revolucionaria y crisis del orden colonial más a largo plazo, que creo que es claro. No Chiaramonte, el otro, no me sabe el nombre, el que lo plantea discutiendo con estas ideas de Lamperière o incluso de François Guerra, que bueno, Lamperière de otra manera, pero François Guerra como lo exógeno, como bueno, la revolución se hizo por las ideas de la Ilustración y casi como una importación de una cuestión, sino que las causas exógenas son la crisis, pero la crisis impacta de una manera que crea una situación revolucionaria, y eso es lo interesante de Alperín, ¿no? Por eso... Bueno, Garavaglia un poco lo nombra eso. Garavaglia. Garavaglia va a 1007, va mucho más atrás, Sí, bueno, la guerra de los 7 años, digo, claro. 1790 y pico, sí. Entonces, en ese sentido, si bien se piensan las causas exógenas y el título del capítulo célebre, que es Crisis del Orden Colonial, digamos, la tormenta del Río de la Plata, esa cosa que tiene Alperín tan fabulosa al momento de escribir, fabulosa y también tormentosa, no es solo las cosas vinieron de afuera, sino que hay una dinámica muy interesante en eso. Entonces, en ese sentido, me parece interesante señalar como una discrepancia con otros historiadores que incluso son del Opus Dei, como François Guerra. Sí, no, tal cual. Sí. Tal cual. Bueno, después está, por ejemplo, Lynch, que también Lynch dice que la revolución surge de este nuevo imperialismo que surge a partir de las reformas borbónicas, como un delirio, llevándolo a 1770 y pico. Y Alperín va a decir, no sé, como el chabón ve que no hay nada, no sé, Alperín vio las fuentes, no sé, del padre de Belgrano, de Beruti, como diciendo, los últimos 20 años nadie estaba conspirando contra el rey, digamos, no había una cuestión de vanguardia, ¿no? Alperín un poco lo va a llevar para su molino, o gente que siguió Alperín para decir, bueno, no hay una clase burguesa consciente, una pequeña burguesía que
Y bueno, no había documentos, por lo menos en el espacio rioplatense, que den una idea de bueno, más allá, eso no significa, no hay que negar la crisis del orden colonial, ¿no? Porque digo, siempre los sujetos pueden percibir otra cosa, o que esa crisis necesariamente no tenga que tener una salida independentista, sino claro. Otra cosa. Hay un texto muy interesante de Chiaramonte de eso, que plantea la idea de independencia por fuera como una suerte de autonomía, influenciada no por las ideas de la Ilustración, sino casi por como una escolástica tardía o por otro tipo de ilustración más ligado a lo medieval. Claro, bueno. Orden. Y eso es muy interesante también. Sí, iba a ir a eso, me leíste. O sea, es clave eso, Chiaramonte hizo un análisis tremendo, bueno, Alperín también, algunas veces han analizado cartas, inclusive viendo qué significa la palabra autonomía, qué significa la palabra independencia en esa época. Claro. Y bueno, Chiaramonte en su etapa más político, Chiaramonte tuvo una etapa más de análisis económico-social, cuando era del PC y era marxista. Y Chiaramonte, en esta idea de autonomía que hacías vos referencia, Ernesto, él ve que la cuestión de la representación y quiénes son los que dominan y quiénes son los dominados es fundamental. Y repasemos, y esto es importante reponerlo para quienes no lo sepan, que la concepción pactista y realista en el antiguo régimen sostiene, bueno, se basa en que la soberanía iba del dios al rey, ¿no? Y por eso el rey tenía potestad para gobernar. Y bueno, y a partir de la caída de Fernando VII, o de la abdicación, después Fernando VII va a volver, pero bueno, eso es para otra historia, lo que sostiene Chiaramonte es que va a haber una retroversión de la soberanía, ¿no? O sea, la soberanía, como el rey ya no está más, esa soberanía que estaba en Dios va directo al pueblo, entonces el pueblo a partir de ahí es que puede definir digamos, el nuevo gobierno, ¿no? Y en esa época lo que había eran cabildos, el cabildo es el ayuntamiento clásico, y bueno, y es desde ahí justamente que nace toda la historieta de la Semana de Mayo, bueno, en otros lugares también. Pensar el cabildo como también un centro de deliberación donde quien tenía capacidad de rosquear y mover gente para que esté en la puerta tenía capacidad de rosquear lo que pasaba ahí adentro, por decirlo de algún modo medio actual, ¿no? Sí, no, ni hablar. Y además el cabildo no sé, el cabildo era en un sentido, y no solo los vecinos, sino también la plebe lo consideraba como el padre, digamos, como era el articulador de las relaciones sociales de la ciudad. De hecho, en 1823 hubo un levantamiento de ciertos sectores rurales en contra de la supresión de los cabildos, que es en 1821, la supresión de los cabildos, porque en los cabildos, por ejemplo, estaba el defensor de pobres, bueno, había un montón de figuras, ¿no? Que eran que alimentaban esta cuestión pactista y protectora de la sociedad de la sociedad colonial, ¿no? Eran los garantes del bien común, ¿no? O sea, el cabildo era el representante del rey y el rey era el padre que garantizaba el bien común. Bueno, el cabildo mantuvo esa tradición. Además, teniendo en cuenta, ¿no? El elemento de la justicia, ¿no? La justicia se pensaba de otra manera. Creo que hay un texto de un tipo que se llama Agüero que analiza, digamos, la justicia se pensaba de otra manera y la forma de impartir justicia se pensaban de otra manera. Entonces, también esta cuestión de que un espacio, un edificio, un espacio geográfico y que haya un elemento de movilización que determine, también las cosas se movían en esa cuestión y los sectores operaban, digamos, los sectores tanto los populares o los que tenían la capacidad de mover al bajo pueblo operaban en esa dinámica particular, ¿no? Muy particular de una época. Ahora es otra cosa, por eso digo que hay analogías que a mí no me gustan, ¿no? Y son las que se hacen con los sectores quizá más radicales de lo que es la primera junta, ¿no? O la junta, porque no sabían que era primera, ¿no? Pero, digamos, siempre se dice, uno en el imaginario supone que Moreno, Castelli movían a las masas porque tenían la capacidad de interpelarlas, y no era así. De hecho, no era así. Entonces, no fue así.
quizá quien tuvo la capacidad fue Saavedra. Por eso fue quien terminó hegemonizando de alguna manera esa junta. Por eso es muy interesante pensar en estas cosas con las dinámicas propias de la época, del periodo. Sí, no, tal cual. Bueno, de hecho hay una sonada en el 1811 que, digo, Saavedra movilizó a la plebe y pidió que renuncien los diputados morenistas. Claro. Me refiero a los morenistas del siglo XIX, no a los morenistas del siglo XX. Pero sí, es tal cual decís. De hecho, acusándolos de qué? No los acusaban de españoles, de elementos así. Sí, no sé si también le decían jacobinos, pues también en esa época todavía decir jacobino era una mala palabra, ¿no? Claro. No va a tener la connotación. De hecho, el plan de operaciones no lo escribió Moreno, se llega a decir también que es como una suerte de autoatentado. Sí. Y bueno, nada, respecto a lo de Chiaramonte, hay un análisis muy interesante de Raúl Fradkin que separa en esta idea de Chiaramonte, de la retroversión de la soberanía, pero él dice que no hay una retroversión de la soberanía al pueblo, sino a los pueblos, ¿no? Y bueno, hubo varias experiencias en distintos cabildos, no podemos hablar solamente de Buenos Aires, tenemos Montevideo, tenemos los cabildos del interior de la provincia, Entre Ríos, etc. Luján. Salta, también, Luján, bueno, ahí tenemos luego de Chiaramonte, digo, eso también es lo interesante, ¿no? Alperini está para ser profundizado y superado, y así con muchos autores clásicos, y bueno, Fradkin, por ejemplo, hizo un análisis increíble de lo que es la campaña bonaerense, y vio que desde 1810 a, no sé, 1828, bueno, hay una cantidad de levantamientos que muchas veces tenían su epicentro donde había sido el ayuntamiento, aunque ya no funcione como tal. Che, pará. Ay, te iba a decir algo y se me pasó. Seguí, perdón, te corté. No, por eso él como concepto utiliza el término la retroversión de la soberanía a los pueblos, ¿no? En vez de al pueblo, ¿no? Todavía es muy difícil dar una idea homogeneizadora en ese momento de lo que era el virreinato del Río de la Plata, etc. Y bueno, un último punto, digamos, de esta cuestión más política es la década del 20. Si hay algo que te quedó de antes, igual lo podemos charlar. Yo voy medio... No, está bien, tercer punto. Hay que avanzar, está bien, está muy bien. Para avanzar, podríamos hablar muchísimo más, pero... No vamos a hablar del 25 de mayo, si llovía, no llovía, esas pelotudeces no nos interesan. Las escarapelas, queremos tratar de darle como como un curso al periodo, para entender el periodo. Sí. Bueno, para 1820 lo que tenemos es... Durante la década del 10 hubo varios intentos centralizadores, bueno, triunviratos, hubo distintos ensayos, ¿no? El artiguismo. El artiguismo. Pero esto quería decir, discúlpame. Sí. Vos hablaste de los cabildos y las formas políticas o mejor dicho, las formas que adquirían las políticas regionales y demás. Es fundamental pensar que el capítulo 1 de Revolución y Guerra es un recorrido, vos me dijiste una vez, brodeliano, de las regiones digamos, ¿entendés? Y es muy interesante pensar las élites locales desde ahí, ¿no? Y por qué en las guerras de independencia en Salta surge Güemes con una alianza con lo que hoy llamaríamos pequeña burguesía, quiero decir, con la zona de la Lerma, los indios, ¿no? Los indígenas, se da de esa manera. ¿Y por qué en Córdoba se da de otra manera? ¿Y por qué en la zona de Buenos Aires se da de una manera? Ese libro, el método del libro es muy zarpado, ¿no? Arranca con eso y te comes ese capítulo que... voy a aprender de historia argentina, y arrancás con eso y te comes un garronazo porque... no sé si un garronazo, pero es duro. Pero es muy interesante para pensar después. Después está el capítulo 6, que es durísimo, de los caudillismos. Capítulo 6, en realidad no es 6. Yo siempre lo tengo en la mente como el 6, pero creo que... No sé cómo... no, es no es el 5. No, a ver, pará, ya te digo. ¿No es el 5?
Crisis del orden colonial, la revolución. Perdón a los oyentes, ya estamos desvariando, pero. No, es el 6, ¿eh? Sí, yo lo tengo como 3 y 4 de la segunda parte. El 3 y 4 de la segunda parte, que es una zona, pero críptica. Es el 5 y el 6. Que aparecen los Reina Fe y toda esa cuestión. Eso no se puede leer solo si no se lee el capítulo 1, para entender las élites locales, cómo emergen estos actores políticos, los caudillos, los sectores, la primera generación de caudillos, y las relaciones con el centro periférico, Güemes y el triunvirato, ¿no? Eso me parece muy central. De hecho, me acuerdo que hace un tiempo escribí una estupidez que era para entender la votación de los senadores respecto a la ley del aborto. Yo me centro en el capítulo 1 de Revolución y Guerra. Era una ridiculez, ¿no? Pero para pensar también, digamos, esa cuestión. Perdón, seguí. Sí, no, tal cual. Por entrar en 1820 y yo te interrumpí, pero porque me acordé. No, pero es interesante. Hace poco hablé, perdón la digresión, hace poco hablé con un chico por Instagram que había arrancado a leer por su cuenta, que no es de historia, había arrancado a leer Revolución y Guerra, y dejó a las 30 páginas, ¿no? La verdad que es un libro que es necesario una lectura colectiva, como puedes llegar a ser un libro como, no sé, bueno, como El Capital, ¿no? Como, no son libros que sin un docente o sin un grupo de personas, salvo que tengas una cantidad de lecturas enormes, previas, es muy difícil abordarlo por tu cuenta. Además, ¿no? Como lecturas clásicas. Sí. No, para mí es un libro que se lee cursándola, como nosotros que somos de historia, o con un grupo ahí de a poquito. Con un grupo, sí, de a poco, sí, capítulo a capítulo. Pero bueno, la verdad que lo vale. Bueno, respecto del 1820, igual ya has mencionado algunas cosas bastante importantes. Digo, hay una fragmentación a partir de 1820, se caen ciertos intentos de gobiernos nacionales, hay un intento de Rivadavia, ¿no? Hay una constitución en 1826, pero que no dura nada por la guerra con el Brasil, y en este punto es que Alperín retoma a Sarmiento, ¿no? Y esta idea de, bueno, hay una militarización, hay una democratización del poder, hay una retroversión de la soberanía a los pueblos, como dice Fradkin, y por eso podemos pensar que todas las provincias dicen, bueno, si la soberanía vuelve a todos los cabildos, ¿por qué nosotros no nos podemos regir por nosotros mismos, ¿no? Claro. Y en esa cuestión es que surge el fenómeno caudillista, ¿no? O sea, tenemos a la plebe con las armas, tenemos a estos caudillos, ¿no? Que empezaban también a detentar el poder político en tanto clase terrateniente, muy a poco. Ese es otro debate que, bueno, no sé si vamos a articular y pactar, López y Ramírez, ¿no? Digamos, esta cuestión de atar los caballos en la Plaza de la Victoria en 1820, decretando la crisis, una crisis total, ¿no? Una crisis del orden directorial en el cual quien tiene la capacidad de proclamarse en un cabildo el jefe o el dueño de la cuestión. De hecho, aparece Soler, está la rebelión de Pagola, la figura de Dorrego, muy importante, y todo eso, digamos, va a desembocar en una situación, ¿no? Hay levantamientos, digamos, todo lo que es la zona de retiro que conocemos, llegan a la Plaza de la Victoria, y hay un pacto, termina habiendo un pacto. Eso es muy interesante, la articulación del poder, y que los caudillos son diferentes, digamos, los mismos que traicionaron a Artigas son los que luego pactan y se reordena el orden, perdón, valga la redundancia, se reordena el mapa político y lo que se suprime es el centro deliberativo que funcionaba conforme a la capacidad de movilización. Hay que desmovilizar. Desaparece el cabildo y se funda la Junta de Representantes. 1821. Exactamente. Y aparece Martín García, ¿cómo se llama? Martín Rodríguez. Martín Rodríguez. Y un nuevo orden particular en político, de alguna manera. Sí. La muerte de Belgrano, ¿no? En ese mismo momento Belgrano moría. Es muy loco eso. Tengo una cita acá de Alperín, pero no de Revolución y Guerra, sino del otro artículo, que acá no tengo el nombre, que habla sobre un escrito sobre los gobiernos locales, post 1820, dice: luego de 1820, la instalación de regímenes de caudillos es una solución a la crisis. Paréntesis, ¿no? Un fragmento. Estas crisis que nuestras clases ilustradas verán con menos constante horror de lo que sus recuerdos póstumos autorizarían a creer, ¿no? O sea, la verdad que
1820 y todo lo que se sucedió después, ¿no? El rosismo, etcétera, digo, va a despertar una serie de pasiones muy grandes en la década, o sea, por sus contemporáneos, ¿no? O sea, generación del 37 y bueno. Y en el siglo Que XX, había bueno, un diario que se llamaba Muera Rosas, directamente. Esa era, sí, o sea, exactamente. Muera Rosas. Digamos, nosotros decimos, no, che, este Leuco se le fue la mano adjudicándole a Cristina, no sé, la lluvia de mañana. No, bueno, estos tipos tenían un título llamado Muera Rosas. Sí. Además, es gracioso, ¿no? Pero muchos escribieron desde Montevideo, ¿no? Hoy Susana Jiménez se va a Uruguay. Bueno, nada, dato. Chile, o Chile. O a Chile también. Sí. Igual convengamos que este gobierno no es Rosas ni por cerca. No, tal cual. Guillermo Moreno estaría de acuerdo con vos. Bueno, no, y lo que quería decir respecto del Partido del Orden y 1820 y esta nueva reconfiguración es la aparición de la figura de Rosas, ¿no? Claro. Rosas, si bien ya era un estanciero, ya había escrito en 1819 una carta que eran las instrucciones, bueno, había escrito una carta que se quejaba de lo libre que estaba el paisanaje por la provincia, ya estaba pidiendo medidas que le den bola, digamos, ¿no? Que se haga algo con lo turbulento, ¿no? Rosas también, no le gustaba que no haya un orden en la campaña, por algo fue el restaurador, y Rosas interviene en la escena política frente a estos levantamientos de 1820 que vos hacías mención, y lo hace del lado del Partido del Orden, ¿no? Claro. Martín Rodríguez le pide a Rosas que intervenga. Rosas ya había sido miliciano, bueno, había hecho toda una carrera militar en la parte de la campaña sur de la provincia, y él desde el sur de la capital intervino, fue hasta Retiro mismo, aplacó el movimiento, y termina siendo, inicialmente, los primeros 2 años, es parte de, políticamente hablando, no cumplió una función, pero estaba con Martín Rodríguez, estaba con Rivadavia, fue como el garante del Partido del Orden, digamos, ¿no? Eso es lo interesante acerca de la figura de Rosas y dónde uno lo encasilla. Fue unitario, fue federal. Es loco, pero el Partido del Orden, si uno lo tiene que asociar con algo, es con el unitarismo, ¿no? Y bueno, Rosas permitió que el Partido del Orden se imponga. Luego, con todo lo que sucedió durante la experiencia rivadaviana, bueno, un montón de quilombos no resueltos con los indios, etcétera, Rosas después termina como cambiando de color, pero en ese levantamiento de Pagola, Soleri, etcétera, eran distintas vertientes del federalismo, ¿no? Claro. Y bueno, Rosas fue a aplastarlos. Eso es interesante. Parece un Rosas distinto al Rosas de 1828, ¿no? Que se levanta en nombre de Dorrego, ¿no? Que a Dorrego también le tiró mierda durante un montón de años, un montón de cartas y fuentes. En 1820 Dorrego era parte de ese levantamiento, y en 1828 Rosas se levanta con una campaña muy movilizada después de lo que fue la Guerra del Brasil. Había bandas de montoneras por todos lados. Si les interesa un escrito como para tener una imagen gráfica de la década de 1820, hay un libro de Raúl Fradkin que edita Siglo XXI, que se llama La historia de una montonera, que analiza un poco los asaltos de las gavillas por los distintos municipios. Bueno, municipios todavía no existían, por los distintos pueblos, vamos a llamarle, de la campaña, y analiza un poco, es muy interesante porque el caso de Cipriano Benítez es un tipo que Rosas nunca dijo que lo había conocido, pero Cipriano Benítez decía que se estaba movilizando bajo las órdenes de Rosas. Claro. Eso me parece muy interesante, porque no se puede pensar a Rosas como un unitario de ninguna manera, ni tampoco como el más federal de los federales, pero lo que da origen Rosas es a un orden, también a una crisis luego, porque hay una crisis, Rosas atraviesa una crisis muy grande y la resuelve, pero el federalismo de Rosas no tiene una sola cara, ¿no? Hay distintas formas del federalismo. Y esa es la figura de Rosas muy interesante. Y por eso ahora yo quiero leer la famosa cita de Alperín respecto a la revolución y Rosas como hijo legítimo de esa revolución, en un clave sarmientista, ¿no? Pero no, continúa, eso me parece interesante. Después, por otra parte, lo que me parece interesante, al momento de pensar la propiedad de la tierra
en el Río de la Plata y la cuestión de el poder político y la tierra, hay una discusión muy interesante que tienen Carlos Mayo, Hellman y si no me equivoco, Garavaglia, con la visión más, si se quiere, más teoría de la dependencia en el siglo XIX y, ¿cómo se llama? El latifundio llevado a los orígenes, como sí. Así el latifundio como el mito de origen de la clase dominante en la Argentina, que es la idea maoísta de Ascuy Meguino. Esa discusión es muy interesante, sí. Se analiza precio de la tierra, cantidad de hectáreas, digamos, se cuentan vacas, es muy interesante al momento de pensar esto, ¿no? Digamos, hay una corriente que quizá es la que por ahí a mí me parece más correcta, que es la que plantea que hasta 1820 el precio de la tierra era bajo, el valor de la tierra era bajo, entonces la clase dominante era una clase dominante ligada a lo comercial. Sin embargo, después hay una discusión entre estas corrientes, que es Alperín diciendo, bueno, la clase terrateniente es una clase que surge como comerciante y nunca deja de ser comerciante. Sin embargo, bueno, después es la clase terrateniente. Y Caramonte le va a decir, Anchorena no pisó nunca el campo, ¿no? Eso sí. Es muy interesante. Sí, sí, sí. Los Anchorena existen hasta hoy. Sus tataranitos hoy son artistas y, ¿cómo se llamaría? Que Rodrigo Cañete lo analiza, los Chanchorena les dice. Los y que siguen teniendo como una cuestión de mostrar el poder desde el campo, y en realidad lo único que muestran es que son una clase en retirada, ¿no? Como un sector sí. Totalmente en retirada en tanto sector de poder desde la década del 30 del siglo XX. Pero eso está muy sí. Bueno pensar, ¿no? Digamos, la cuestión de dónde surge la capacidad de acumulación política y de acumulación de plusvalía, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, antes de 1820 de la tierra no. De hecho, hay un dato que dice que a fin del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, si tenías menos de 500 ganados, no podías garantizar tu reproducción. O sea, había cartas de viajeros franceses que decían, esto es un paraíso, o sea, estamos llenos de ganados, acá en el Río de la Plata, lleno de ganados, y digo, gente que tenía que muchas veces vender su fuerza de trabajo a la hacienda, porque el precio del ganado también era muy bajo a principios del siglo XIX, no solo desde la tierra. Pero bueno. Sarmiento y Marx, que coinciden en una cosa, dice, bueno, en este sector del mundo la gente se enriquece viendo pastar las vacas. Sí, sí, sí. Hay una cuestión que vamos a saltar, que es la cuestión de, digamos, una nueva militarización que tiene la guerra del Brasil y luego las guerras unitarios federales y contra las potencias, el asedio a Rosas, ¿no? Que hay una cuestión muy interesante con la capacidad de reclutar y la capacidad de no perder brazos, de no perder fuerza de trabajo. Eso es muy interesante para analizar, digamos, porque hay un antes y un después en la guerra de Brasil en función de la inestabilidad política en la campaña, incluso en el interior, y luego hay una cuestión muy interesante de Rosas, el Rosas estanciero y el debate de ese Rosas estanciero, que es la impugnación de Hellman a John Lynch, ¿no? Rosas manejaba el Estado como un patrón de estancia. Hellman le dice no. Creo que en 100 páginas reduce ese debate, ese debate después pegó muy fuerte, digamos, la visión de un inglés liberal como Lynch pegó directamente muy fuerte en el trotskismo argentino y Vinicius Peña, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero que todavía la izquierda más del trotskismo, por decirlo de alguna manera, se debe un análisis más serio del siglo XIX. Quizá los de Razón y Revolución lo tienen, pero ellos no son trotskistas. Digo esto porque es muy interesante pensar el pivot que hay entre los brazos, digamos, los procesos de siembra, cosecha y demás, con los periodos de reclutamiento, de levas. Y cómo tratar de no hacerlo forzoso y cómo sube y baja el valor de la fuerza de trabajo en función de la capacidad o no de ir al frente. Digamos, quien quizá lo ve de una manera muy interesante es Schneider analizando a Urquiza y cómo Urquiza hace casi como un ¿cómo se llama? Un ciclo, ¿no? De leva y trabajo de la tierra. Bueno, después
Urquiza tiene un final feliz en este periodo, pero no vamos a llegar al 52, ni a palos, pero, Sí. pero Sí. continúa. No, por eso es re importante para pensar por qué Rosas aparentemente a principios de la década de los 20 parece el mayor de los unitarios y después se declama como el sucesor de Dorrego, ¿no? Digo, en el medio están estas cuestiones, ¿no? De que hay una necesidad de poner orden en la campaña, hay una necesidad de dar una estabilidad a la fuerza de trabajo. Digo, la guerra del Brasil están las leyes de Leva de Rivadavia también, digo, en el marco de la guerra con el Brasil, sumado, bueno, a la inflación, etc. En ese sentido es como muy importante ver eso. Creo que por el momento no nos da la hora pero digo, hay un montón de cosas para tocar. Tenemos un Alperín, el Alperín que tocamos quizás es el Alperín más de la elite dirigente, pero Alperín tampoco, no es renuente a hablar de la idea de clase. Hay un libro, una compilación sobre escritos de Alperín, que lo editó Prometeo, que es la formación de la clase terrateniente bonaerense, que habla de esta cuestión, de este surgimiento de esta nueva clase terrateniente, para 1820, la cuestión del Estado y esta clase, la figura de Rosas en el medio. Sí. Pero bueno, volviendo a 1810, para no irnos, porque terminamos hablando más de Rosas, hay un... Y sí, es que ya lo dijimos al principio, ¿no? O sea, la Revolución de Mayo y Rosas... ya lo dijo Sarmiento, ya dijo Alperín que dijo Sarmiento, o dijo Sarmiento que dijo Alperín, ¿no? Que Rosas y la Revolución son inseparables, pero para quienes le interesen, quizá un debate un poco más, no sé si sencillo, pero quizá es un debate que entablan dos personas que hablan entre sí, es un debate entre Gabriel Di Meglio y Fabián Harari, que quizá podríamos armar otro programa para charlar sobre estas cuestiones más de lleno, sí, puede ser, no lo sé, pero bueno, es un debate que si ponen en internet pueden encontrar. Hubo mesas de debate, hubo reseñas, hubo artículos sobre la idea de la Revolución de Mayo fue o no una revolución burguesa, ¿no? El punto de acuerdo parecería ser que sí fue una revolución. Digo, Harari es de izquierda, pero no es trotskista, ¿no? No está esta idea de que no fue una revolución, como sostendría Milcíades Peña, pero tiene una connotación distinta. Harari sí va a decir que es una revolución burguesa, Di Meglio sostiene que es una revolución y fin, ¿no? Que creo que ahí no, porque los trotskistas más los morenistas son circulacionistas en ese sentido, y para ellos ya desde el siglo XVI hay capitalismo, ¿no? Sí. La línea más suiza, por decirlo de alguna manera. Más de hecho, suiza. Se formaron leyendo el manual de economía política de Suiza y Nahuel Moreno dijo eso, Milcíades Peña lo repitió y es así. En fin. Pero yo quería leer... no, ese debate es muy interesante. Sí. Perdón, es muy interesante. Pero quería leer el fin de Revolución y Guerra, las conclusiones, y quizás hacer una reflexión acerca de eso, y bueno, hacer otro programa pensando la figura de Rosas, que ¿no? nos llevaría a retomar 1820 y por ahí cerrar pensando, digamos, el proceso de largo alcance, ¿no? Militarización, inestabilidad, revolución, fin de la revolución. Algunos plantean el fin de la revolución en 1816, otros la ven antes, 1813, quizá. Pero es muy interesante que el proceso revolucionario tiene un cierre, y después de ese proceso revolucionario hay otro tipo de inestabilidad con otra clave. Y bueno, después 1820, que lo abordamos quizá un poquito más, pero Alperín dice, en el último capítulo de Revolución y Guerra, te diría, no puedo decir el último párrafo porque no encuentro dónde empieza el párrafo. Mira, yo te voy a contar una cosa. Esto que voy a leer está en la página 404 y el párrafo empieza en la página 401. Pero voy a leer lo que vendría a ser como de donde empieza un punto aparte, por decirlo de alguna manera. Alperín dice, es la creación primero en la provincia hegemónica y luego en el país en su conjunto de una solidaridad propiamente política que, sin enfrentarse sistemáticamente con las solidaridades preexistentes, alianzas familiares, alianzas de intereses que exceden los límites de una región y aún utilizándolas, tenga, sin embargo,
fuerza bastante para afirmar su superioridad sobre estas y vencer en su resistencia cada vez que sea necesario. Y acá empieza por ahí lo interesante. Acabo de leer algo que tiene, paréntesis, y adentro del paréntesis hay como un guión medio. O sea, es difícil de leerlo. Y acá empieza lo interesante. Es la solución lentamente preparada por la crisis de la década que comienza en 1820, madurada en la década siguiente gracias a la tenacidad de Juan Manuel de Rosas. Con ella, en efecto, surge finalmente el orden político que la revolución, la guerra, la ruptura de orden económico virreinal y la crisis de las élites prerevolucionarias, que es consecuencia de estos tres procesos, han venido preparando. Tal como entrevió Sarmiento, la Argentina rosista, con sus brutales simplificaciones políticas, reflejo de la brutal simplificación que independencia, guerra y apertura al mercado mundial habían impuesto a la sociedad rioplatense, era la hija legítima de la Revolución de 1810. No. Yo creo que nosotros fuimos tributarios en este programa al momento de pensar esta hipótesis, que es una hipótesis muy fuerte, pero a la vez está al final. Entonces no se puede pensar como hipótesis, en cierto sentido. Se puede pensar como conclusión o como punto de partida. No sé qué pensás vos. Sí. No, sí, yo creo que y lo ha dicho Fradkin, y Hellman, lo ha dicho Di Meglio, de que Alperín fue dejando hipótesis no corroboradas, ideas de hipótesis para futuros lectores, claramente. Me acuerdo que Raúl Fradkin en una conferencia que dio en Biblioteca Nacional, hablando de Alperín, dijo que la historia argentina de la Revolución de Independencia de la Confederación Rosista era un libro manual para chicos plagado de hipótesis interesantes para futuros historiadores. Claro. Y yo creo que esta conclusión que vos estás leyendo es parte de eso, porque no en ningún momento está especificado esto, pero si nos atenemos, no sé, a lecturas que a modo de recomendación podemos hacer también, el libro Viva el Bajo Pueblo de Gabriel Di Meglio, la temporalidad es 1830, ¿no? Que es el libro de la Revolución de Mayo, los sectores populares, etcétera, etcétera, de los últimos años, y hace el mismo recorte, o es un recorte que es deudor de esta hipótesis de Alperín, ¿no? Por eso en ese sentido hemos elegido en este programa el 1806, 1810, 1820 como elementos fundamentales, porque en algún sentido Rosas retoma, la Revolución de Mayo. ¿Por qué podemos pensar que es una revolución? En alguna medida, no en todo, no vamos a explicar por qué es una revolución, pero hay una conmoción social, hay una revuelta, hay en esa retroversión de la soberanía a los pueblos, no solamente hay una retroversión a las élites, sino que nos parece importante y y pensamos que esta hipótesis es fundamental fue fundamental a la hora de pensar este episodio, porque la movilización desde 1806 y de ahí en las siguientes 2 décadas fueron fundamentales, no de las clases populares, no en tanto sector autónomo que adoptó un programa y fue una orientación alternativa de poder, pero sí a partir de 1806 y fundamentalmente a partir de 1810, las clases populares, a partir de este proceso de militarización, fueron un elemento fundamental del cual las élites no podían ignorar a la hora de hacer política. La movilización, lo que Hobsbawm podría decir para 1848 en Europa, sin querer hacer una analogía pedorra, ¿no? Pero las clases populares entran en la política, no de una manera autónoma, pero ingresan en la política, porque hay una idea de igualdad social, la idea de vecindad se expande mucho más, y además el monopolio de la violencia, que es algo que será fundamental a la hora de pensar y construir el Estado, ¿no? Para luego inventar la nación, como diría Garavaglia. El monopolio de la fuerza es fundamental.
y post-revolución el monopolio de la fuerza está en discusión, nadie lo tiene. Y creo que Rosas en algún sentido llena un poco ese vacío, pero tampoco es que Rosas genera un ejército de línea, sino que Rosas se monta sobre esa movilización con el fin de desmovilizar. Claro. Por eso creo que esta idea alperiniana, que Alperín leyendo el Facundo, medio que hace su propia interpretación, de que Rosas necesita movilizar con el fin de desmovilizar. Sí. Y eso es plantear, digamos, hay una cuestión muy interesante de Marcela Tarnavasio en las elecciones, el proceso electoral en el rosismo, ¿no? Una movilización con una particularidad, sí. De hecho, quizá a largo plazo esa desmovilización movilizada le juega en contra, ¿no? Exactamente. En la batalla de Caseros en 1852, el ejército, digo, no hubo una resistencia rosista, post-rosista, digamos, ¿no? O sea, de hecho no hubo batalla en Caseros. La gente volvió a Buenos Aires, saqueó la ciudad y se fue corriendo. Y así se diluyó el rosismo. Nada, es interesante. Bien, vamos a cerrar, es muy interesante todo esto, recomendando algunos libros, artículos y demás. Yo si querés tiro algunos y después seguí vos. A mí me parece central, Revolución y Guerra, Tulio Alperín Dongui, formación de una élite dirigente en la Argentina criolla. Del mismo modo, los artículos de Razón y Revolución sobre el 25 de mayo, la verdad no tengo un título, creo que hay un cuadernillo corto y hay algunos trabajos de Fabián Arari y otra persona. También, obviamente, pues muy interesante, que es la otra línea que también consideramos seria. Hay un trabajo, si querés decir vos previo a eso, hay un trabajo de Judith Farberman que me parece muy copado al momento de pensar esta cuestión colonial y el Bajo Pueblo, y es un trabajo sobre las hechiceras de Santiago del Estero colonial, que está muy bueno, la operación que ella hace y el trabajo de fuentes que ella hizo, y es un libro que editó Siglo XXI y a la vez está medio como, no es muy conocido, incluso en este boom del feminismo y las brujas y qué sé yo, debería ser un libro que, no sé, debería ir caminando por la calle, las mujeres deberían estar leyéndolo, los hombres también, obvio, y no pasa. Después, si querés decir algunos libros, si me acuerdo otro, voy diciendo. Y ese que mencionaste vos, Ernie, se llama Las hechiceras de Salamanca, que es un análisis sobre el Gran Tucumán. El Gran Tucumán era una región muy amplia en la época colonial, no existían las 24 provincias, y es de Judith Farberman, y es sobre la casa de brujas. Si quieren también para introducirse al libro, hay un video de Canal Encuentro en el cual aparece Fabián Campagne, y hay como toda una consideración sobre las brujas, y Judith le pone el marco rioplatense o del interior. Después otro libro que, está la historia de una montonera de Raúl Fradkin, después Paisanos itinerantes de Ricardo Salvatore. Hacer política es una compilación de Fradkin y Di Meglio que agarran un capítulo por provincia de la ciudad, o sea, de todo el país. Y después tenemos varios títulos más de Alperín. No sé si ya dijiste Revolución y Guerra. Tenemos la formación de la clase de terrateniente bonaerense. No sé, hay muchísimos más, pero... La Revolución de Independencia, la Confederación Rosista. Sí, ese no lo van a conseguir en ningún lado, pero... Sí. Una vez yo lo encontré en una biblioteca, en una librería, en una Aleph de San Bernardo. Así que si un día van ahí, está caro. Sí. Y después hay otro... sé que Rabinovich analiza la militarización. Hoy buscaba sobre militarización y se repiten los artículos de Rabinovich. Después, si quieren analizar como en clave Alperín las élites, está Royora, digamos, el turf y toda esa cuestión. Y incluso Royora en Twitter siempre tira como unos hilos siglo XIX que están muy buenos. No sé si te ocurre algo más para recomendar. Hay muchas cosas. Está el libro de Rosas de John Lynch también. Está el trabajo de Hellman sobre, el Rosas estanciero, y hay un trabajo muy interesante que el libro tiene una portada muy bonita de Morel, de la obra de Morel, de la familia.
Está Rosa bajo fuego y está el de la familia del Gaucho, el que la portada es la familia del Gaucho de Morel, que es ahora sí. Que no recuerdo. Ese artículo, ¿eh? No, lo vi en libro, ¿sabes que lo vi en libro? ¿Viste el libro? Sí, cerca de la Facultad de Medicina. Y después está el trabajo de Di Meglio, que es muy breve, sobre la mazorca, la sociedad de la mazorca, pero que es muy interesante al momento de pensar la figura de la movilización en el rosismo y en Buenos Aires, y sobre todo la figura de Encarnación, y los distintos tipos de federalismo, ¿no? Tus amigos son unos cagados, toda esa cuestión me pareció muy relevante. Ahí está Noemí Goldman, Meyers, hay varios más. Yo recomendaría, hay un millón, quizá cuando hagamos el programa de rosismo podemos hacer una lista propiamente de rosismo, pero yo recomendaría, no solamente para entender el rosismo y la Revolución de Mayo, sino para pensar el pensamiento argentino, romántico por momentos, es leer el Facundo. Yo recomiendo leer, aunque sea la parte, la segunda, los últimos 3-4 capítulos, yo diría el que pueda leerlo, le lea todo, pero aunque sea la segunda mitad del Facundo, creo que es una lectura... no, pero además en el Facundo hay una cuestión de pensar también como una historia de las ideas, pero de una perspectiva rematerial, porque está en el arte, está en todos lados la cuestión esta como del Mahoma y esas cuestiones... Sí. No, muy zarpadas. Y en Borges también está el cuento, el cuento corto que se llama Diálogo entre Muertos, que es un diálogo entre Rosas y Quiroga, una vez que Quiroga muere. Perdón, Rosas muere, lo recibe Quiroga y hay un debate, y es Rosas, desde la perspectiva Borges, de la perspectiva bien Borges, viendo a Rosas, ¿no? Como Borges, imagínense cómo lo veían, y el tema de los Reinafé y demás, pero el diálogo está buenísimo y es muy interesante. Es un cuento muy cortito, está bueno en internet está. Sí, y encima dice, bueno, somos el sueño de alguien que está despertando, y no, es increíble, el cierre es muy bueno. Muy bueno. Estamos obviamente ir al Museo de Bellas Artes, si está abierto, con protocolos y tirándose alcohol cada 2 segundos, y ver las obras ligadas al siglo XIX, ver el Morel. Recomendamos el libro de Cañete sobre el arte argentino, que la parte del siglo XIX es muy interesante para pensar estos temas. Quizá estos temas desde los principios del XX o en la década, digamos, cómo los intelectuales de fines del siglo XIX pensaron estos temas y cómo organizaron una élite mostrando, digamos, sus vínculos con Francia, sus vínculos con otros países. Muy interesante. Estos temas están, porque acá está el sedimento de todo eso, acá está el sedimento de una nación para el desierto argentino, por decirlo de alguna manera. Sí, tal cual. Creo que nos excedimos, vamos a tener que pedirle a la gente. Hay más libros para recomendar, pero creo que podemos dejarlo para otro episodio del siglo XIX. Sí. Bueno, para cerrar, este es el capítulo 19 de Alter Germinal. Hablamos a fondo del siglo XIX. Agradecemos a Alter Zapucay por ahí nos pasamos unos minutos, pero sepan comprender. Insistimos que estos son los debates valiosos al momento de poner la historia en un lugar que merece, que es el de la discusión. Y la discusión que en términos políticos, en términos hasta culturales y sociales, está muy ausente, digamos, entre personas que ni siquiera son especialistas pueden poner en discusión procesos complejos, figuras, y sin tratar de evitar elementos a priorísticos al momento de nublar lo que es una conclusión o poner en discusión conclusiones que no son evidentemente las nuestras, cuando estamos a la altura. Así que bueno, nada, gracias Tommy por la onda, por participar. La semana que viene creo que vamos a hablar de astronomía, se me ocurrió, pero bueno, ahora estamos con los pies sobre la tierra y comiendo una comida neoyorquina en pleno 25 de mayo. Así que no sé, ¿quieres decir algo para cerrar? No, gracias. Gracias, no por invitarme, porque como dijiste, me siento parte de Alter, pero bueno, gracias por hacerme participar en esta ocasión.